Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hice una encuesta a través de la comunidad acerca de cuál tema te gustaría que tocara en el próximo vídeo y este es el que salió ganador. Hoy voy a estar conversando con ustedes acerca de 5 ciudades que me encantan de España. Esta clasificación de las ciudades que me encantan de España, para comenzar, España tiene unas ciudades espectaculares, preciosas, una más bonita que otra. De verdad que a mí este país me enamora muchísimo. Hay unas ciudades que he ido, no las conozco todas, no me he dado tiempo de conocerlas todas aún, pero he visitado gran parte. Esta clasificación, como les decía, va en función de cómo me he sentido en esa ciudad, o sea, el ambiente, lo que transmite para mí esa ciudad. De ahí que el título sea 5 ciudades que me encantan de España. La primera ciudad que me encanta de España, y yo creo que muchos se habrán dado cuenta ya, es Segovia. Para aquellos que no conocen Segovia o no han visto mi video, se los voy a dejar por aquí, para que lo vean, o por aquí, donde salga, para que lo vean y más o menos vean un pedacito de lo que es Segovia como tal. Es que Segovia es una ciudad encantadora. Este día estaba conversando con mi esposo, contando las veces que hemos ido a Segovia desde que estamos aquí, en 8 años ya oficialmente, y la cuenta dio 11 veces. O sea que hemos ido 11 veces a Segovia. Y es que también nos queda muy cerca y a la gente le gusta mucho. Cuando viene a visitarnos, les gusta mucho conocer y nosotros recomendamos siempre ir a Segovia. Obviamente tiene muchos destinos turísticos y muchas cosas bonitas, pero es que el ambiente que se siente, la gente es amable, caminar por sus calles es tan agradable, aun cuando son empinadas, porque son muchas calles empinadas, es muy agradable caminar por sus calles. Y lo otro es que no ha habido un día que yo diga que ha sido aburrido. Siempre hay algo que ver, siempre hay algo que conocer, siempre hay alguna feria, hay algún evento, siempre hay algo que han puesto ahí nuevo, o no sé si ha sido casualidad las veces que hemos ido o que realmente es una ciudad muy movida. La segunda ciudad que me encanta y que ya he ido en vacaciones varias veces es Málaga. Málaga tiene un aire tan bonito, también hay muchas calles empinadas en los sitios donde nos hemos quedado, pero el ambiente es muy agradable, mucho turista, pero no es de esos turistas que te abarrotan, ¿sabes? Que tú no puedes caminar y que te sientes así como agobiada, no es el turismo que te agobia, ¿no? Es un turismo bonito, es diferente, es que no sé, la sensación es diferente, por eso les digo, es en función de lo que uno siente cuando uno llega a la ciudad. La gente también es muy amable, la comida está muy buena también. Ojo, que no les dije, en Segovia también la comida es muy rica. El cochinillo está muy rico y el dulce ponche segoviano es riquísimo también. Para aquellos que no lo conozcan, pues lo coman cuando vayan para allá. Y bueno, como les comentaba, Málaga de verdad es una ciudad que tiene mucha diversión también. Tiene, por supuesto, las playas, y las playas son agradables. Son unas playas donde el oleaje no es tan fuerte. Bueno, depende de la temporada, pero normalmente donde hemos ido, pues el oleaje está muy bien, los niños lo pasan muy bien, el clima es agradable y hay muchos sitios para comer, muchísimos sitios para comer cualquier cantidad de comida. Tuve la oportunidad de estar en Benalmádena y el pueblo de verdad que está muy bonito. Las vistas espectaculares. La tercera ciudad que me gusta, que me encanta de España es Madrid. Yo sé que es un cliché, que Madrid es la capital y todo esto, pero es que Madrid es, no sé, es un ambiente tan agradable y tanta diversidad, tanta gente diferente, aun cuando hay muchos turistas, pues es bastante movido y tienes que estar, te agobias un poco, pero la ciudad como tal se presta para ser amable contigo. Además, por supuesto, toda la variedad de comida, de cosas que tienes para visitar, es que yo creo que tiene de todo, porque tiene comida, tiene sitios nocturnos, tiene paseos en los parques, el parque Retiro, tiene muchos museos como el Museo del Prado y muchos otros más. Caminar por la Gran Vía, ver los teatros que hay por allí, todas las tiendas que hay inmensas y preciosas que hay por esa zona. Entrar a cada uno de los monumentos, conocerlos, conocer su historia, todo ese tipo de cosas me parece que son tan bonitas de Madrid como tal, digamos que del centro de Madrid, del centro de la ciudad de Madrid.
las iglesias, una más bonita que otra, la Plaza Mayor, que es espectacular, el Mercado San Miguel, es que tiene de todo, ¿no? Te digo que para visitarla de verdad que es una ciudad que, aunque no fuera la capital, es una ciudad que hay que visitarla sí o sí. Hace muchos años, más o menos tendría yo como 15, 16 años, vine aquí a España a visitar a mi familia, ¿no? Y a unos amigos. Y estando aquí en España, pues nos fuimos a Asturias, a la zona de Asturias, y conocimos varias ciudades. O sea, yo conocí porque ellos eran de aquí, o son de aquí. Y una de las ciudades que conocí fue Gijón. Y a mí me gustó tanto cuando la conocí en ese momento que me quedó grabada, porque es una ciudad costera, es preciosa, es una ciudad preciosa costera. Y luego, cuando tuve la oportunidad de ir con mi familia para allá, para Asturias, que de por sí Asturias es una belleza, pero no dudé en escoger Gijón como un destino seguro para que ellos lo conocieran. Y ahí vamos a la cuarta ciudad que me encanta de España, Gijón. Gijón, como les decía, es una ciudad costera muy bonita, donde puedes ver un montón de cosas y puedes conocer, por ejemplo, el Palacio de Revillagigedo, el barrio de los pescadores de Cimadevilla, tienes el Museo del Pueblo, el Museo del Ferrocarril de Asturias. En fin, es un sitio para ir y sentir la belleza de lo que es Asturias como tal. El clima es más frío porque está hacia el norte, o sea que es un poco más agradable, sobre todo en esta época de verano. Y lo mejor que tiene, la gente. La gente es, yo creo que en general la gente de Asturias es una fama que tienen, de hecho ya lo habían dicho, la gente lo dice, pero es que es una fama bien ganada, la gente es súper amable, súper abierta. Pasa mucho también con la gente del sur, que también es muy abierta, pero son otros estilos diferentes. Aquí en Gijón, cuando yo vine a Gijón aquí a España hace más de 30 años, pues la gente me trató excelente y fíjense que no ha cambiado. Estuvimos en varios sitios, compartimos con familiares, con amigos y de verdad que la gente se portó excelente siempre, siempre. Y ahora que volvimos, pues de la misma manera. Y la última, pero no la menos importante, Valencia. Valencia me recuerda mucho a Sudamérica, pero en el sentido del ambiente que se vive, la gente. Hay mucha gente también de Venezuela en Valencia, quizás por eso pues me sentí un poco más identificada, porque mucha gente, no solo en Valencia, en otros sitios, pero el estilo de Valencia es más como es de playa, como decimos en Venezuela, de rumba, de salida, de quedadas. Pues es precioso. Además que la comida es muy rica también. Y un dato, la paella valenciana no es igual a la que tenemos o a la que creemos que hacemos en Venezuela. No tiene nada que ver. Hay que comerla aquí y ver la diferencia. Además, Valencia para hacer turismo es preciosa. El puerto, ir en bicicleta, andar en bicicleta por toda la parte del centro de la ciudad. Te alquilas tu bicicleta y te la paseas súper tranquila. La gente está acostumbrada a que tú estés en bicicleta, que tú andes en bicicleta y tienes pues tus canales bici, o si no te dan paso. Debes hacer una visita obligada al Oceanographic porque es espectacular, es una cosa maravillosa, de verdad, que si tienes la oportunidad de venir a Valencia o si te gusta España, pues y no has conocido Valencia, tienes que ir sí o sí para ti y para tus hijos a conocer el Oceanographic. Si quieres saber más acerca de cómo es la vida en España, asegúrate de suscribirte a mi canal aquí abajito. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el próximo video.